Entonces, como iba diciendo, aparte de los esfuerzos moleculares, también existen los llamados esfuerzos convectivos. ¿Qué son estos esfuerzos? Corresponden a el aporte de momentum que trae el flujo en la dirección en la que éste se dirige. Si yo tengo mi volumen de control acá, y ya vimos que debido a un movimiento se generan efectos de fricción entre las moléculas, lo cual genera el esfuerzo molecular. También antes de este volumen existía otro, el cual sufrió el mismo movimiento. Y como este está generando, también presenta movimiento, genera un efecto sobre el volumen de control que nosotros estamos analizando. Este es como el efecto dominó, que trae un volumen de control sobre el siguiente. Por eso es convectivo, ya que lo impulsan las corrientes convectivas de mi sistema a analizar. Y debido a que se presenta un nuevo esfuerzo, se crea o se define el parámetro de phi, que se llama tensor de momentum combinado o tensor de esfuerzo combinado. ¿Por qué se llama así? Porque considera tanto los esfuerzos moleculares, que nosotros definimos como con la variable pi, y los esfuerzos convectivos, que se van a definir como la densidad por la velocidad en la dirección y por la velocidad en la dirección y, siendo y la dirección del esfuerzo combinado. Entonces, déjenme borrar acá. Si recuerdan, las unidades de la variable phi eran las mismas que las unidades de pi, porque estaba por sí solo, y las mismas que tau. Estas eran newton sobre metro cuadrado. Por lo tanto, si a esto yo lo multiplico por el área de la sección transversal por la cual afecta, me quedan unidades de fuerza. Por lo tanto, si yo hago un balance de fuerzas, tendría que hacerlo con, puedo hacerlo tanto con las variables de tau, pi o phi. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Al momento de hacer un balance de momentum, yo tengo que considerar todos los esfuerzos existentes en mi sistema, tanto los moleculares como convectivos. Por lo tanto, y también identificar la dirección en la cual yo quiero hacer mi balance. En este caso, por ejemplo, si sé que mi... Ah, entonces, tengo que considerar los esfuerzos eh, combinados que entran por el área que entran menos los esfuerzos combinados de salida por su área de salida, más la sumatoria de fuerzas externas, y esto va a ser igual a el término de acumulación, el cual normalmente lo vamos a considerar cero al ser un estado estacionario. ¿Qué significa esto? Que los términos de entrada van a considerar los tau en la entrada más rho velocidad en la entrada por el área menos los esfuerzos moleculares a la salida por el término convectivo a la salida más la sumatoria de fuerzas externas igual a cero. ¿Qué fuerzas externas? Normalmente aquí va a estar el término relacionado a la gravedad. ¿Ok? Entonces, veamos esto con un ejercicio. Déjenme borrar aquí. Entonces,
Acá tengo el típico ejemplo presentado en fenómenos de transporte que se encuentra en el BIR, que corresponde a una caída de una película en la dirección hacia la izquierda. Entonces, lo que se quiere analizar es cómo es el perfil de velocidad que ocurre en este sistema. Entonces, para resolver este tipo de ejercicios, mi consejo, o lo que yo siempre hacía, era hacer un dibujo para ver qué cosas estoy analizando. Acá tengo una película que cae, siendo este la superficie. Acá está, le voy a poner olas para que se note que es un fluido que está abierto al ambiente y que va en esta dirección. Yo lo defino Z porque a mí me acomoda más. Y aquí yo defino mi sistema de coordenadas. X siendo el espesor de esta película y lo hago hacia afuera. Entonces, ¿qué me dice el problema? Que tiene un largo L esta película, está inclinado en un ángulo beta, perdón, no teta. Y además, algo que no aparece en la imagen es que esto tiene un espesor en el eje Y de W. Entonces, esto se vería algo así. Algo así. Se pueden visualizar el monito. Ahora, acá lo primero que llama la atención es que mi sistema está inclinado. ¿Cómo me afecta esto? Bueno, como ya se darán cuenta o ya lo habrán visto en otros ejercicios, es respecto a el término de la gravedad. Acá nosotros analizamos la gravedad como un vector que va de manera perpendicular a mi superficie. Es decir, este es el efecto de la gravedad que yo estoy considerando. Pero, siendo esto G, y este es el que a mí me interesa. Entonces, analizar las figuras que están en ángulos inclinados normalmente no es muy cómodo, ya que se tienen que ajustar todas las otras dimensiones. Un consejo es modificar o crear un nuevo sistema de coordenadas para que esto me quede como los ejercicios que normalmente vemos, que son de esta manera así. Donde esto era Z, abajo es X, para adentro es Y. Y acá tendría el término G, pero se debe considerar el aporte del ángulo en este término. ¿Cómo se visualiza eso? Jugando con la trigonometría. ¿Y cómo es eso? Haciendo triángulos. Por ejemplo, si tengo que mi ángulo acá es de beta, si yo dibujo este triángulo, tengo que este ángulo va a ser 90 menos beta. Y ahora, como yo sé que la gravedad va en un ángulo de 90 grados, si yo dibujo este triángulo, este ángulo de acá debería ser beta. Y como me interesa este cateto, como es el adyacente, esto será G coseno de beta. Y si ya sé cuantificar cuánto es el aporte de la gravedad en mi nuevo sistema, puedo trabajar con este nuevo de acá, que me facilita mucho al momento de trabajar. Ahora, si ya tengo esto, el siguiente paso que yo realizo es visualizar cualitativamente los perfiles de velocidad. ¿Por qué esto? Porque así puedo
comprender más o menos la naturaleza o qué es lo que yo quiero encontrar. Si acá yo tengo un flujo que va sobre una placa en la dirección Z, siendo esto Z, acá X, lo que yo esperaría es que el flujo de velocidad va a ser mínimo en la pared y va a ser máximo en la superficie. ¿Por qué? Porque en la superficie no voy a tener fricción respecto a alguna superficie. Y como ya sabemos, esto va a tener una forma parabólica de este tipo. Por lo tanto, si sé que mi perfil tendrá este comportamiento, significa que la velocidad en Z va a depender de la variable X, ya que a medida que me alejo de la superficie, mi velocidad va a aumentar. Luego, si hago una vista de la cara superior, es decir, el manto por arriba, esto sería ZI, que lo que voy a tener va a ser W y esto va a ser L. Ahora, si el problema me dice que mi espesor de película es mucho menor al W, lo que yo voy a visualizar en mi sistema va a ser que las paredes no me van a afectar en mi perfil. Esto va a ser constante todo el rato. Pero ¿qué pasa? Si me dicen que el espesor de la película es similar al ancho completo del sistema, significa que las paredes sí van a tener un efecto en el sistema. Por lo tanto, desde arriba yo visualizaría la misma parábola que vimos antes, pero ahora en esta dirección. Como nosotros estamos en este caso, significa que la velocidad I, bueno, primero que todo, no hay una velocidad que vaya en esta dirección, por lo tanto va a ser 0, y la velocidad Z no va a depender de I. Eso es lo que me dice esta información. Si estuviéramos viendo este otro caso, tendríamos que la velocidad I también sería 0, pero que la velocidad de Z también dependería de I y de Z. Pero como nosotros ahora vamos a analizar este caso, nos vamos a quedar con esta definición. Y por último, si vemos la cara de Z, esto va a ser delta X y W, van a ser solamente vectores hacia adentro. ¿Qué me dice eso? Que no hay una velocidad X, no hay una velocidad Y, y que la velocidad Z tampoco depende de X. Ahora, si ya tengo esta información, puedo proceder a ver qué variables van a estar involucradas en mi balance. Voy a borrar todo nuevo. Entonces, si mi flujo va en dirección Z, los términos que voy a analizar si participan o no van a ser XZ, YZ y phi ZZ. ¿Qué sería esto? Tau XZ más ρ por la velocidad X por la velocidad Z
tau y z más rho por la velocidad de i por velocidad de z más tau zz más la presión, porque acuerden que acá va presión por el delta de Dirac, y si los dos términos son iguales, tiene un valor de 1, si son distintos, por ejemplo xz e iz es 0, más rho por velocidad de z, velocidad de z. De lo anterior, sabemos que la velocidad en x es 0, por lo tanto todo este término se va, la velocidad en y es 0, por lo tanto todo este término se va, y si bien ya sabemos que la velocidad de z no depende de z, voy a dejar este término, ¿por qué? Porque es el único que contiene los términos convectivos. De esa forma hago el balance más general y después lo simplifico al modelo que yo tengo. Ahora, de acá tengo que, disculpen, tau x va a ser menos mu por dvz de x más dvx de z. Sé que la velocidad en x es 0 y sé que la velocidad en dirección z sí depende de x, por lo tanto este sí es un término, es una variable a considerar. En el otro caso, tengo la derivada de la velocidad en y z más la velocidad de z en dy. Pero, como vimos antes, la velocidad en z no depende de la variable de y, por lo tanto este término es 0, y la velocidad de y es 0. Por lo tanto, todo el término phi y z va a ser 0. Entonces me quedaría phi xz y phi zz. Bueno, para hacer el balance, procedo a poner los términos de entrada, que serían phi xz de entrada menos phi xz de salida por el área el cual está phi xz. Phi xz está, sería el, deme un segundito, es la dirección z paralelo al eje x. Dirección z paralelo al eje x. Va a ser esta cara. Delta x, perdón, w, esto es el delta x. Y es porque va en la dirección z y es paralelo al eje x, que sería esta área que se va a mover a lo largo de z. Por lo tanto, el área de phi xz va a ser w por delta x. Ahora, más phi zz de entrada menos phi zz de salida. Esto va a estar por zz, avanza en z, perdón, confundí unos ejes. Phi xz va a ser en la dirección z, como bien había dicho antes, pero paralelo a x, y x en este caso es el que va hacia abajo. Por lo tanto, el área transversal sería esta de acá. Y su área, en este caso, sería W por L. W por L.
Y acá, como el phi, como el phi o la velocidad va cambiando a lo largo del eje X, a mí me interesa analizarlo cada sector de manera individual. Por lo tanto, lo voy a estar analizando en un punto X y en un punto de salida X más delta X. De esa forma, yo cubro todo el dominio y veo su evolución. En el caso de phi ZZ, en la entrada lo voy a considerar en el punto 0, que es z igual a 0, menos phi ZZ en z igual a L. ¿Por qué hago esto? Porque la velocidad respecto a z no cambia. Y de esa forma yo lo puedo considerar constante y hacer este análisis macro. Y este sí va a ser delta X por W. Luego le sumo los términos de fuerza, que van a ser G coseno de beta, y esto es fuerza sobre unidad, y lo multiplico por la densidad. Y esto va a estar multiplicado por el volumen, que va a ser delta X W por L, igual a 0. Ahora, si yo divido por el volumen, me va a quedar, sí. Quedaría phi xz evaluado en x menos phi xz evaluado en x más delta x. Todo esto dividido en delta x más phi zz evaluado en 0 menos phi zz evaluado en L. Esto va a estar dividido en L, más ρ por G coseno de beta va a ser igual a 0. Con esto aplico la definición del límite y me quedaría que la derivada respecto a x, menos la derivada, perdón, va a ser phi xz más phi zz evaluado en 0 menos phi zz evaluado en L, esto dividido en L, más ρ G coseno de beta igual 0. Estamos un paso más cerca de llegar a nuestra ecuación diferencial. Dame un segundito. Ya. Entonces, como vimos antes, el término phi zz, si lo evalúo en 0, va a ser igual tau zz evaluado en z igual a 0, más ρ por velocidad en z por velocidad en z. Esto evaluado en 0. Y esto va a ser igual a menos 2 mu por la derivada de velocidad de z sobre dz. Pero sabemos que la velocidad de z no depende de z. Por lo tanto, todo este término va a ser 0. Quedando solamente la presión evaluada en z igual 0 más ρ por velocidad de z por velocidad de z. Si yo escribo esto, me quedaría menos la derivada de phi xz en dx más la presión más ρ bz bz evaluado en z igual a 0 menos la presión más ρ bz
de z igualado en L dividido en R, más ρ por G coseno de beta. Ahora, la velocidad en z, como no depende de en qué punto de z se encuentre, por ejemplo, si yo visualizo este perfil, yo sé que la velocidad en la superficie va a ser máxima, independiente si yo me encuentro a esta altura o a esta altura. Siempre va a ser una velocidad máxima. Y sé que si estoy en esta parte, siempre va a ser 0, igual que en este punto. Por lo tanto, si la velocidad no depende de z, se mantiene constante dentro de esta dimensión. Por lo tanto, esta velocidad y esta velocidad va a ser la misma. Como se multiplica por la densidad, todo este término va a ser igual a este término, quedándome solamente la presión en ambos casos. Y aquí aplica exactamente lo mismo. Yo sé que la presión en este punto va a ser atmosférica porque va a estar abierto al ambiente. Y si la evalúo acá, también va a ser atmosférica. ¿Por qué? Porque está también abierta al ambiente. Y acá la presión va a ser la presión atmosférica más el ρGH. Lo mismo para este punto. Y como no dependen de Z, estos términos también se van a hacer. Quedándome solamente que la derivada de phi xz va a ser igual a ρ por G coseno de beta. Y esto se llama la ecuación diferencial de momentum combinado. Y como yo quiero saber los perfiles de velocidad, procedo a integrar. Entonces, me quedaría que de phi xz va a ser igual a ρ g coseno de beta por dx. Si integro, me queda phi xz igual a ρ por g coseno de beta por x más c1. Y como vimos antes, el término phi xz también es tau xz. De hecho, pude haber hecho el cambio acá adentro. Pero es lo mismo. Rho por g coseno de beta x más c1. Y ahora, ¿cómo puedo saber el valor de la constante? Tengo que utilizar una condición de orden. Condición de borde. ¿Y qué condición de borde puedo utilizar acá? Si estoy hablando de el tau, tengo que relacionarlo con una condición que haga referencia a la fricción. Por lo tanto, en mi sistema, normalmente uno considera dos casos. El caso cuando la variable es máxima y cuando es mínima. Como estoy en una película que está abierta al ambiente por la parte de arriba, en este punto la fricción va a ser mínima y en el punto de la pared va a ser máxima. Por lo tanto, mi perfil va a ser como un triángulo. Y si sé eso y que mi X parte desde arriba, yo sé que para X igual 0, tau XZ va a ser igual a 0. Y que cuando X es igual delta X, tau XZ es igual a un tau máximo. ¿Cuál de estos dos me sirve para reemplazar? Las dos, pero ¿cuál me da más, cuál me permite conocer el valor de C1? La primera es mucho más fácil. Entonces, tau xz evaluado en x igual 0 va a ser igual rho g coseno de beta por x, que es 0, va a ser todo esto 0, más C1. Y esto es igual a 0. Por lo tanto, C1 es igual a 0. Listo. Tengo que tau xz es igual rho por g coseno de beta por x.
Y aquí tengo el perfil de esfuerzo viscoso para XZ. Pero como el ejercicio me pedía el perfil de velocidad, tengo que seguir desarrollando esto. Bueno, tau XZ es igual a menos mu por la velocidad de Z de X igual a rho G coseno de beta por X. Nuevamente, tiro el diferencial hacia la derecha e integro. Esto me queda, y bueno, la viscosidad pasa dividiendo, menos mu. Me quedaría que la velocidad en Z, que depende de X, va a ser igual rho por G coseno de beta sobre mu por la integral de X de X. Si yo integro, me queda que la velocidad en Z, rho por G coseno de beta sobre menos mu por X cuadrado dividido en 2 más C2. Y ahora tengo el perfil, pero con las constantes que debo definir. Para esto nuevamente ocupo condición de borde. ¿Qué condiciones de borde tengo respecto a la velocidad? Sé que cuando x es igual a 0, la velocidad es igual a un Vmax, y que cuando x es igual a delta x, mi velocidad es igual a 0. Normalmente es mucho más fácil ocupar las que son igualadas a 0. Entonces, reemplazo mi ecuación. Velocidad en z para delta x es igual rho por g coseno de beta menos mu por delta x cuadrado sobre 2 más C2 es igual 0. Por lo tanto, C2 va a ser igual a rho g coseno de beta sobre mu, signo positivo, delta x cuadrado sobre 2. Si yo reemplazo esto en mi perfil, me queda dz igual rho g coseno de beta sobre menos mu. Y acá, por x cuadrado sobre 2, más rho g coseno de beta, delta x cuadrado, sobre mu y sobre 2. Acá yo puedo factorizar y me quedaría dz x va a ser igual rho g coseno de beta dividido en menos 2 mu, y me quedaría x cuadrado menos delta x cuadrado. Y este sería el perfil de velocidad para el sistema que yo estoy analizando. Preguntas clásicas son, por ejemplo, ¿cuál es el valor del esfuerzo máximo? ¿Cuándo es el esfuerzo máximo? Cuando x es igual a delta x. Por lo tanto, en esta ecuación, yo reemplazo x por delta x. Y de esa forma tengo el esfuerzo máximo de mi sistema. Para el caso de la velocidad, ¿cuánto es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad máxima? Yo sé que es para x igual a 0. Por lo tanto, Vmax va a ser igual rho por g coseno de beta por delta x cuadrado menos delta x cuadrado menos 2 mu. Los signos se cancelan y aquí me queda el valor de la velocidad máxima. Bueno, ojalá les haya quedado claro. Cualquier duda me pueden escribir y disculpen por subir la ayudantía tan tarde. Tuve problemas al momento de hacerla, así que aquí va. Bueno, que esté muy bien.